Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados en la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a las 4 en punto, gracias a los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. En el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que eso sí, se transmite a muchísimas ciudades de nuestro país y aún al extranjero, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx. También, amigas y amigos, al agradecer a todas y a todos ustedes su valiosa presencia, les reitero, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que además, como ustedes bien saben, respondo de inmediato, como son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Nuevamente, amigas y amigos, como siempre lo hago porque esa es precisamente la razón de ser de este programa, les agradezco infinitamente su presencia, su paciencia, su compañía, y si les parece bien, vamos a comenzar. Y si ustedes están de acuerdo, podemos hacer un breve paréntesis de un programa para postergar a la semana siguiente esta serie que hemos estado desarrollando ustedes y yo acerca de lo que ocurrió en México hace 200 años, hace 2 siglos, con motivo de la caída del emperador Agustín de Iturbide. Vamos a postergar para que coincidan además también las fechas una semana más esta serie, para que el día de hoy lo podamos dedicar a un tema que a mí en lo personal, se me hace fundamental. Es esta historia de las mujeres. De todo el mundo, por supuesto, pero en especial de las mexicanas. Esas mujeres que son esposas, esas mujeres que son madres, esas mujeres que son trabajadoras, condiciones que a veces las tres se reúnen en una sola, a veces dos, a veces una, pero sin importar en cuál de estas clasificaciones podrían colocarse, las mujeres mexicanas siempre merecen, a mí en lo personal, mi más profundo respeto. Quizá porque estoy rodeado de ellas, mi familia, pues mis compañeras de trabajo, las personas que me rodean, la condición femenina impera en mi vida. Y además también, porque históricamente he podido hurgar un poco en el pasado y encontrar, pues, elementos que me permiten afirmar que a lo largo de 500 años documentados de historia de México, si bien, y lo reconozco, aún falta mucho por hacer para poderles otorgar una condición jurídico, social, familiar, laboral, digna, que merezca exactamente el esfuerzo, la voluntad, la tenacidad que todas ellas imprimen día con día a sus acciones, sí puedo decir que en estos 5 siglos de vida documentada de México, sí ha habido avances, quizás a veces muy pocos, quizás a veces imperceptibles, pero que poco a poco, afortunadamente, hemos ido con esfuerzos, con batallas, con lucha, con manifestaciones justas y dignas, hemos ido alcanzando, pues, un nivel cada vez más elevado de igualdad, de reconocimiento, de absoluta, pues, confianza en que las mujeres
Nuestras mujeres merecen todo el apoyo porque valen mucho, porque tienen derechos. Y esta es una historia que quiero platicarles en esta ocasión, muy brevemente, de cuál ha sido esta condición de la mujer a lo largo de diversas etapas de nuestra historia. Miren, simplemente el contraste mayor que podemos encontrar hoy en día de los derechos de que gozan las mujeres, que repito, pueden ser esposas, pueden ser madres, pueden ser trabajadoras, dos o tres o una sola de estas condiciones, comparando las circunstancias de hoy en día con las que se vivían hace 500 años, ya simplemente ahí es radicalmente distinto pues, el trato que dábamos a las mujeres antaño y el que se dan hoy en día. Miren, en la época prehispánica, como lo hemos platicado, y esto quizás es el punto de comienzo que nos permite hacer esta comparación, la mujer en realidad no tiene ningún derecho. Ya hemos contado en otras ocasiones, simplemente recapitulo lo que ya platicábamos, que las mujeres, cuando nacen inclusive para los padres, allá en época prehispánica, particularmente en la cultura mexica, son una carga. El padre se lamenta de que haya nacido una hija que además estará destinada a vivir en el hogar hasta su pubertad. Y mientras tanto aprenderá, por supuesto, encomendándosela esta tarea a su mamá, a su madre, las artes propias del trabajo casero, del trabajo doméstico, y particularmente estará dedicada a atender al papá cuando venga de visita. Porque recuerden que estamos en una sociedad poligámica, la de los aztecas, a atender a sus hermanos, varones, costumbre que aún perdura en muchas familias todavía, y que pues simplemente el padre estará esperando que llegue el momento adecuado en que la niña, ya sea como decían los textos, en edad de varón, para poder casarla. Un casamiento que es en realidad una venta. El padre contrata a una mujer llamada alcahueta, quien hará la oferta de esta chica entre los diversos jóvenes mancebos de la gran Tenochtitlan, y con ella se va a negociar el acuerdo matrimonial, pidiéndosele al futuro marido una dote. Tiene que pagar por llevarse a la chica. Claro, no hay dinero, se paga en especie en aquel tiempo. Esta costumbre, que es en realidad una venta de mujeres, venta de niñas, venta de hijas, triste y lamentablemente todavía en México perdura en muchas comunidades, y lo digo con todo conocimiento de causa porque me parece que todos hemos estado enterados de noticias recientes, de problemas que todavía se suscitan por esta infamia que es la de vender a las hijas. Y sin embargo, pues es la costumbre normal en la gran Tenochtitlan. Es simple y sencillamente la manera en que tiene el padre de deshacerse de las hijas. A partir de esta edad de la pubertad, 14, 15 años, las niñas son sometidas a este indignante proceso de colocación, de venderla en realidad. Y hay de aquella que no pueda ser colocada y que no pueda casarse, porque estará condenada toda su vida a permanecer en la casa familiar, servir al padre, trabajar, porque tendrá que trabajar, sin tener derecho a usar los productos de su trabajo, ya sea que sea una curandera, ya sea que se vuelva una comerciante, una campesina, una prostituta, sea cual sea la condición laboral que adopte, si no se casó, tendrá que depender toda su vida de las órdenes, de las directrices que el papá le dé. Recuerden además también que estamos en una sociedad
poligámica, en donde el varón tiene derecho a tantas esposas cuantas pueda mantener. Que estas mujeres casadas, el único derecho que tienen, eso sí, es el de tener casa propia, en el sentido de individual, distinta donde viven las demás mujeres. Eso sí, los aztecas no viven en harem, viven cada uno en una casa. Un hombre tiene 7, 8, 10, 15, 20 esposas, las que pueda mantener, y a cada una de ellas tiene que otorgarle una casa individual, y este es el único derecho que tienen las mujeres. Claro, todas ellas, las mismas esposas de un señor, las variadas señoras de un caballero, están de alguna manera colocadas bajo las órdenes de quien fuera la esposa principal o la más antigua, que es quien de alguna manera ordena esa colectividad de mujeres que viven en casas individuales, casi siempre en la misma calle, casi siempre contiguas, y el señor pues tiene derecho de pernoctar, de pasar a visitar a la que quiera cuando quiera. Esta es la circunstancia trágica, tremenda, real, auténtica de las mujeres aztecas, de las mujeres prehispánicas, de las mujeres que estaban sometidas a esta tiranía, primero del papá y después de un marido que pues simple y sencillamente domina, es dueño de sus vidas, es quien manda, es quien ordena. Pero amigas y amigos, si les parece bien, volvemos con este tema en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando como un homenaje histórico a la mujer mexicana, sobre todo aquellas en las que coinciden cualquiera o las tres de estas características, las que son esposas, las que son madres, las que son trabajadoras. Una triple condición en la cual la historia de México nos demuestra que por lo menos ha habido cierta, quizá pequeña evolución en conseguir los derechos que merecen las mujeres. Derechos básicos, derechos elementales, derechos de equidad, de igualdad de género. Y lo digo yo, y he afirmado en el bloque anterior, porque mi propia circunstancia personal precisamente me ha permitido valorar la voluntad, el esfuerzo, el empeño, la dedicación de las mujeres que son mi entorno, mi familia, mis amistades, mis colaboradoras, mis compañeras de trabajo. Hablamos ya de la época prehispánica, particularmente de la cultura mexica, en donde la situación de la mujer es francamente terrible. Miren, seguramente todos ustedes saben, y habrán leído quizá, que en los textos antiguos de la conquista, cuando los misioneros ya comenzaron a buscar las tradiciones en las que se vivían en la época pues más reciente después de la conquista. En algunas crónicas, particularmente en las de Fray Bernardino de Sahagún, se pudo rescatar, gracias a que así lo platicaban las mismas mujeres aztecas, aquellos consejos que las madres aztecas daban a sus hijas. Lo recuerdan, seguramente está fácilmente localizable aún en internet. Los consejos de una madre azteca para su hija, en donde le dice cosas, pues que son de alguna manera representativas de esta cultura del sometimiento, de la resignación, de la obediencia, porque allí, en estos consejos, a la hija se le recomienda una serie de virtudes que tienen que ver con la humildad, con el recato, con el pudor, con la obediencia, con el agradar a los demás, inclusive con el caminar con la cabeza hacia abajo, con la vista hacia el suelo, el de no hacer ostentación, no ser presumida, no ser perezosa. Todo ello con la finalidad de poder gustar, de poder agradar a los hombres. Y una vez casada, siendo esta chica una de tantas esposas que pudiera tener el Señor,
debe mostrar siempre buena cara, obediencia, atención, diligencia a las actividades del hogar. Siempre de buena manera para estar siempre al servicio de su Señor. Las mismas mamás aztecas aconsejaban esta manera, esta conducta de vivir de las mujeres para ser siempre del agrado, primero de su papá y después de su esposo. Simple y sencillamente, pues era una manera cultural en la que las mujeres estaban convencidas de su papel en una sociedad que las obligaba a obedecer. Y se trataba de convencerlas de que lo hicieran de buen modo, de buena manera, porque no había otra alternativa. Obedecer al padre, obedecer al marido. Por eso, y lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando llega el momento de la conquista, todavía nuestra forma cultural literalmente machista hasta en el relato histórico, por mucho tiempo se ha descalificado la actitud rebelde que mostró doña Marina, doña Marinali, de quien hablamos apenas el año pasado, hace unos meses, ustedes recordarán, por ser una mujer de origen nahua, que había sido vendida como esclava y que decidió aliarse a los españoles, ofreciendo sus servicios como intérprete traductora directamente a Hernán Cortés, una mujer inteligente, una mujer que supo de inmediato aprender el castellano y que además comenzó a apreciar las ventajas de la civilización que traían los españoles. Y en México pues la acusamos de traidora porque quiso superar esa condición vil y miserable de ser una de tantas sin derecho además. Esta es nuestra doña Marina, y porque ella, pues, conoció muy pronto cuáles eran las ventajas que traía la civilización occidental, encarnada en los españoles, que traían a su vez las costumbres propias de España y el derecho de España. Miren, aquí hay un cambio cultural, un cambio jurídico muy importante, que ya también hemos comentado ustedes y yo en programas pasados, particularmente, repito, hace más o menos un año. Las mujeres aztecas, las mujeres mexicas, cuando llega la conquista, serán ellas las mujeres, el detonador principal para que sus hombres, para que sus hijos, para que la sociedad entera acepte los principios del cristianismo occidental. ¿Se acuerdan que lo platicábamos? ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Los hombres estaban reacios a adoptar la nueva religión que traían los misioneros españoles, pero las mujeres vieron de inmediato ciertas ventajas. Una primera y principal: la monogamia. La civilización cristiana occidental traía como fundamento la monogamia, que el matrimonio únicamente se efectuara entre un hombre y una sola mujer, sin posibilidad de que el hombre tuviera más esposas. Tendría más mujeres, esto no se ignora, pero solamente una tendría todos los derechos. Y esto es algo muy importante, que las propias mujeres prehispánicas, las que habían sobrevivido al momento de la conquista, las impulsó para que pidieran a sus hombres, a sus familias, y fueran convenciendo a sus hijos de las ventajas de adoptar las ideas cristianas. La monogamia, un asunto fundamental, principalísimo, porque esto ya por lo menos a una de ellas le daría una condición diferente, le daría una situación distinta por encima de las demás, pero ya con derechos, ya con posibilidad de ejercerlos, ya con la libertad que da el tener el dominio de sus bienes. Porque esta es una segunda condición muy, muy importante. La civilización española, cristiana occidental, concede a la mujer
Fíjense, esto es importantísimo, ¿eh? Le concede a la mujer, sea cual sea esta su condición. No importa si pertenece a la clase social más alta o la más baja. No importa si es indígena o si es española o si es mulata. La mujer, en lo personal, en lo individual, a partir de los 25 años de edad, es dueña y señora, legítima propietaria y puede usar y disponer de sus bienes, de sus propiedades. La mujer ya puede heredar, la mujer ya puede disponer de lo que le pertenece. Antes, en época prehispánica, no tenían nada. Todo era del señor, sea el papá o sea el marido. Ahora, con la conquista, y este es un cambio que por supuesto nunca se nos dice, nunca se nos menciona, las mujeres, a partir de que cumplieran 25 años de edad, que es cuando se consideraba para ellas la mayoría de edad, ya pueden disponer libremente de sus bienes. Las que tuvieran muchos o pocos, lo que tuvieran ya es de libre disposición para ellas sus bienes, sin pedirle permiso a nadie. Y esto parecerá, pues ustedes quieren algo muy ridículo, pero es importantísimo, lo saben muy bien nuestras mujeres que trabajan, nuestras mujeres que tienen necesidad de ejercer algún tipo de empresa, negocio, labor social o función oficial, disponer de sus propios bienes. Y esto es algo que llegó con la conquista española. Claro, también se dieron cuenta las mujeres en México que la civilización cristiana tenía una especie de modelo. Había avances importantes en esta cultura española con respecto a las mujeres. Sí, va a seguir habiendo abusos, los hombres tendrán una esposa y muchas amantes, pero sin embargo ya hay un paso fundamental que era impensable para las mujeres mexicas. Fíjense, en España ya una mujer había sido ya reina de todas las Españas. Me refiero, por supuesto, a la reina Isabel. La reina Isabel, una mujer es la que tenía el mando supremo de una nación, una mujer. Y esto es un avance importantísimo que, por supuesto, en México, en el México prehispánico, jamás se había ni siquiera imaginado ni pensado. En España una mujer ya se había sentado en el trono, una mujer ya había gobernado, una mujer ya había dictado las primeras leyes protectoras inclusive de los indios americanos, y una mujer pues que será reconocida universalmente como Isabel la Católica. Amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana que estamos dedicando a hacer un rápido recuento de cómo han ido avanzando, evolucionando los derechos de las mujeres, particularmente de las mujeres casadas o de las mujeres madres o de las mujeres trabajadoras. Complejo el tema, da para muchísimos programas en realidad, para poder tratar con especificidad cada uno de los momentos históricos en los que se han dado estos avances, pero estamos haciendo rápidamente un simple paneo a lo largo de los siglos para destacar aquellos momentos fundamentales en esta lucha que aún sigue y que yo apoyo de los derechos de la mujer. Comentábamos que el ejemplo español sí impresionó a nuestras mujeres mexicas que habían sobrevivido a la conquista, tanto por las ventajas y bondades que por lo menos para una de ellas tendría la monogamia, el matrimonio bajo el rito católico, sobre todo además también porque, eso sí, cualquier mujer a partir de los 25 años podría ser libre, dueña, señora de sus bienes. Además de que en España, reitero el ejemplo, pues ya había una mujer ocupado la más alta posición del reino. La reina Isabel, la católica, había gobernado España siendo mujer. Un avance, pues, sustancial respecto a la posición, a la condición
de las mujeres. Miren, déjenme platicar un par de asuntos interesantes de la época colonial, de la llamada así, época colonial, época virreinal mexicana, porque de todas maneras, la época colonial coincide en algo con la época prehispánica. En ambos casos, las mujeres no tienen derecho a estudiar. Los aztecas ni siquiera lo imaginaron, ¿eh? Lo que la mujer aprendiera en su casa, las labores domésticas propias de su mamá, que era su maestra en realidad. Y en la época colonial, pues las mujeres también se la pasaban, las que podían hacerlo, que no tenían necesidad, siempre en sus casas, haciendo labores de costura, tocando música. Alguna que otra sabía leer y escribir porque le habían enseñado en su propio hogar, pero ninguna iba a la escuela. Ya platicábamos hace también algunos meses el caso particular de Sor Juana Inés de la Cruz, cómo se empeñó en asistir incluso a la universidad y tuvo que disfrazarse de hombre, cosa que pues no fue posible ni siquiera conseguirlo, para ir a clases. Las mujeres no tenían este derecho a la educación y es hasta casi el final de la época colonial, en el siglo XVIII, cuando se va a establecer la primera escuela para mujeres. El que conocemos, seguramente habrán oído todos hablar de él, como Colegio de las Vizcaínas, en donde ya admitían en calidad de internas a niñas para que se educaran en niveles educativos que hoy podríamos llamar de la primaria a la secundaria y una educación técnica. Pero hoy es la primera vez que se abre una escuela. Tardaron muchos siglos en reconocer el derecho de las mujeres de poder asistir a la educación, hasta casi el final, repito, de la época colonial. Algo más que quiero regresar. Había yo comentado que a los 25 años de edad, durante esta época virreinal, durante estos 300 años y todavía un tramo más, a los 25 años de edad la mujer es mayor de edad y ya tiene libre disposición de sus bienes. Miren, pasaron cosas terribles también en estos tiempos, porque para no esperar que llegaran los 25 años de edad, muchos papás, seguramente, vamos a suponer, por proteger a sus hijas, las casaban, por supuesto, antes. Mientras no cumpliera 25 años de edad, la niña está sujeta y la jovencita está sujeta a la voluntad paterna. Las casan. En otras ocasiones, el papá decide meterlas al convento. Es más, algunas veces, a falta de padre, los hermanos que están viendo cómo disputarse la herencia y se dan cuenta que su hermana pues va a crecer y va a ser también heredera de los bienes del papá en cuanto cumpla 25 años, pues también los hermanos mayores que se hacen cargo de la familia a falta de un padre, también meten a las hermanas al convento, para deshacerse de ellas de su calidad de herederas. Es decir, todavía durante la época virreinal, las mujeres sufrieron infinidad de abusos. Y me estoy refiriendo únicamente a las mujeres que tienen bienes, las que tienen una posición más o menos o muy acomodada o por lo menos medianamente desahogada. Porque el resto de nuestras mujeres, al igual que sucedía en época prehispánica, han tenido, eso sí, que trabajar. Y esta es una cuestión que nunca les hemos reconocido. Las mujeres, a pesar de que están en esta condición jurídica de estar sujetas a la decisión de alguien, en principio durante la época prehispánica del papado del marido, durante la época colonial hasta los 25 años del papá o del hermano mayor, siempre las que no han tenido posibilidades económicas han tenido la obligación, la necesidad de trabajar. En la época prehispánica trabajaban a veces en los talleres como alfareras, a veces, muchas veces, como campesinas en los calpulis, otras veces
Algunas más sofisticadas podían trabajar como curanderas, es decir, como expertas en herbolaria y medicina tradicional. Algunas más de plano dedicarse a la vida galante, como va a suceder también durante la época colonial, que habrá mujeres que tienen la necesidad indispensable de poderse dedicar a la prostitución para sobrevivir. También habrá mujeres campesinas durante la época virreinal y comenzará una nueva función laboral femenina en los obrajes, en los talleres, y van a aparecer las mujeres obreras, las mujeres trabajadoras, las mujeres artesanas, mujeres que tienen que trabajar y que jamás recibieron, ni en la época prehispánica ni en la época colonial, jamás recibieron ningún tipo de protección, ni ningún tipo de ayuda ni cuidado por parte de algún concepto de autoridad social que vigilara las condiciones de trabajo. A lo máximo que se logró en la época colonial fue que a las mujeres que trabajaban en los obrajes, que trabajaban en los campos, se prohibiera, eso sí, que trabajaran estando embarazadas para su protección. Claro, una mujer embarazada no cobra sueldo. Que se prohibiera además también que se les usara en labores de minería. Y además, quizá como única garantía, que todas las mujeres, al igual que los hombres, en la época colonial, gozaban ya de un salario mínimo. Este fue el único avance en materia laboral. Cuando cambiamos de siglo y pasamos al siglo XIX, las condiciones de la mujer no cambian mucho, ¿eh? Y al contrario, como que en algún momento vuelven un tanto cuanto a ser igual de rígidas, al menos en los principios morales de la sociedad, que como lo fueron durante la época prehispánica. Estoy seguro que ustedes recuerdan que ya alguna vez platicábamos de este personaje muy singular y muy importante de la época de la Guerra de Reforma, llamado Melchor Ocampo, a quien debemos, entre otras muchas cosas, la famosísima ley del matrimonio civil, que sí, que tiene sus ventajas porque separa claramente el orden legal. Para los efectos del matrimonio en la ley es el matrimonio civil, y que deja además a los contrayentes en posibilidad de casarse bajo el rito religioso que cada quien guste. Eso está muy bien, no hay problema. Pero también recuerden que hablábamos de que Melchor Ocampo se atrevió a definir los conceptos del matrimonio en aquel documento que muchas y muchos de ustedes conocen y recuerdan, que se llama la Epístola Melchor Ocampo, y que apenas hace unos 20 años, dejó de leerse, dejó de ser parte del protocolo en una boda civil, pero antaño se leía siempre en los juzgados. Esta famosa epístola, escrita por Melchor Ocampo, además un solterón que nunca quiso casarse porque el amor de su vida él la consideraba de condición social baja, era su nana, una sirvienta, con la que tuvo 3 hijos, y no quiso casarse con ella. Él sí se atrevió a escribir una filípica, una misiva, una epístola, para definir y explicar el matrimonio, en donde claramente este hombre liberal señaló que la mujer debe obediencia al marido y el marido tiene que darle dirección. Fíjense nada más el concepto. El hombre manda, la mujer obedece. Y aparte, obedece y además con agrado, dice la propia epístola Melchor Ocampo. Debe darle agrado, agrado. Bueno, es increíble, ¿eh? Los liberales mexicanos en este punto se fueron peor todavía que los de la época colonial, y casi al igual que los consejos de una madre azteca a su hija. Estas son las ideas de Melchor Ocampo, que pide a la mujer obediencia. Obediencia. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, que dedicamos a rendir desde aquí
desde la sencillez y humildad de esta emisión, un homenaje a las mujeres mexicanas, particularmente a las que son madres, a las que son esposas, a las que son trabajadoras, para poder recordar cómo a lo largo de 5 siglos ha sido, pues, difícil, pero se ha avanzado en los derechos a que ellas pueden exigir. Que los exijan más, por supuesto, porque esta triple condición de esposa o de madre o de trabajadora han sido constantes en la historia de México y son precisamente las madres, las esposas, las trabajadoras, las que han sacado adelante a nuestro país, ¿eh? Yo estoy absolutamente consciente, aunque en la historia solo sea un puñado de nombres de mujeres las que aparecen. Claro, Doña Marina, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz, y nos brincamos todos 3 siglos. Después ya va a aparecer Doña Josefa Ortiz de Domínguez, va a aparecer Leona Vicario, nos vamos a brincar hasta Carlota, Margarita Maza, Carmelita Romero Rubio, por ahí una que otra poetisa, y nos brincamos al siglo XX para que aparezca Carmen Cerdán y las revolucionarias. Pero si se fijan, nuestra historia, con una sola paginita de 30 líneas, con 30 mujeres que enumeremos, nos sentimos satisfechos, cuando la historia de México en realidad ha sido obra de hombres y mujeres. Hombres, todos aparecen fulgurantes con su nombre, apellido y todo completo, y las mujeres aparecen desvanecidas como sombras cuando han sido igual de importantes porque, hablando con claridad, durante mucho tiempo, y así ha sido siempre, ellas trabajan más que nosotros, ¿eh? Así de claro, porque hay el trabajo fuera y el trabajo dentro del hogar. Trabajar todo el santo día. Y los hombres no hacemos eso, ¿eh? Somos incapaces. Pero bueno, ante esta injusticia histórica, porque no podemos rescatar tampoco los millones de nombres de mujeres que han hecho historia en este país y que la hacen día a día, simplemente damos un salto rápido para el siglo XX y platicar cuáles son las condiciones en las que este tipo de mujeres, madres, trabajadoras, esposas, han tenido que vivir. Miren, a partir de la Revolución Mexicana las cosas comenzaron a cambiar un poquito. Perdón, un paréntesis importante. A los liberales también les debemos esta manera tan curiosa de que las mujeres casadas durante mucho tiempo tuvieron que anteponer, ahí en su propio nombre, en su firma, la palabrita de, como si perteneciera a un hombre, a un señor, es de la propiedad de. Inclusive, en este afán por modificar la historia, hasta los nombres de los personajes cambiamos. Miren, a Josefa Ortiz le agregamos el de Domínguez. Y cuando ustedes revisan los documentos de la propia Josefa Ortiz, jamás puso la palabra de Domínguez. Esto es ya de la moral liberal posterior. Agregarle el de Domínguez. Cuando ustedes leen las cartas de Margarita Maza a su esposo Benito Juárez, nunca pone, o a cualquier otra persona, nunca pone Margarita Maza de Juárez. No, ella firma siempre Margarita Maza. Pero a partir de la ley del matrimonio civil y cuando ya en época porfiriana, que fue nuestra época victoriana de moral familiar, comenzó a utilizarse que las mujeres casadas añadieran a su nombre la palabrita de. Fulana de tal, para ostentar, primero, su rango de casada y segundo, el aceptar que son propiedad de un hombre. Esto es indignante y ridículo. Afortunadamente hoy cada vez ya se usa mucho menos el poner esto del de, porque no son propiedad del marido, aunque así lo quisieran las mentes liberales del siglo XIX y que permanecieron durante mucho tiempo, al menos hasta 1975. Pero bueno, regreso al siglo XX rápidamente. Miren, en el Código Civil de 1928 ya hubo un pequeño avance. La mujer casada ya puede trabajar. Antes no podían. Claro, legalmente hablando. Porque muchas mujeres casadas, como le decía yo en el bloque anterior, siempre tuvieron que trabajar para ayudar a mantener el hogar.
Esto es indiscutible. Pero ahora, legalmente, en el Código Civil de 28, ya se autorizó a que las mujeres casadas trabajaran con el permiso del marido y en las horas en las cuales no descuidara ni la atención a los hijos ni al hogar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que hacia finales del siglo XIX, en pleno porfiriato, comenzaron a aparecer en México las mujeres profesionistas, que esto es un espanto para los hombres, ¿eh? Soportaban los hombres por necesidad a las mujeres campesinas, a las mujeres obreras, a las mujeres enfermeras. Ese era su ámbito natural. Pero pronto comenzaron a aparecer mujeres ya que ejercen lo que se llaman profesiones liberales. Las primeras, las mujeres maestras, las que se dedican profesionalmente a la enseñanza. Segundo, esto es interesantísimo, las mujeres que se dedican a ser secretarias, que es una profesión que nace aparejada con el invento de las máquinas de escribir. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por alguna razón extraña se entendió que para operar esas máquinas de escribir, el teclado, era necesario una mujer. Y entonces apareció la profesión de secretaria. Luego, también poco a poquito comenzaron a aparecer las médicas, comenzaron a surgir las abogadas. Y este tipo de mujeres profesionistas, esencialmente, repito, maestras y secretarias, podían trabajar, pero con el permiso del marido y siempre y cuando no pusieran en riesgo o no desatendieran al hogar o a los hijos. Antes no les preocupó que las mujeres campesinas y las obreras y las enfermeras trabajaran a destajo, ¿eh? Eso no les preocupó, porque de alguna manera estaban sometidas, pero una mujer profesionista, uy, esto alarmó a los hombres y hubo que sujetarlas a este tipo de controles de que trabajaran sí, pero siempre y cuando no pusieran en riesgo al hogar. En fin, así era. También todos sabemos que hasta apenas 1953 se otorgó el derecho de voto a la mujer. Increíble, ¿eh? Increíble, pero cierto. Hasta 1953. Bastante más tarde, por lo menos medio siglo, que los países de Occidente. Nos tardamos hasta 1953, hasta que el presidente Ruiz Cortines, pues, tuvo a bien conceder el voto a la mujer. Así que bueno, poco a poquito iba transitando la evolución estos derechos. Insisto que un fuerte acelerón es las mujeres profesionistas que desempeñan tareas más allá del servicio doméstico, más allá de la enfermería, más allá de ser campesinas u obreras. Cuando aparecen las secretarias, las maestras, las abogadas, las médicas, hay un fuerte impulso, un acelerador muy, muy importante, que va a culminar de alguna manera en el año de 1975, cuando gobierna el presidente Luis Echeverría, y que México se convierte en la sede del Año Internacional de la Mujer. Yo lo tengo muy presente, se los voy a confesar, porque mi mamá en aquel tiempo, maestra de profesión y funcionaria pública en el área educativa, estuvo muy involucrada en esto, y ella con mucho orgullo decía que finalmente en 1975 las reformas al Código Civil se habían quitado ya una serie de necedades antiguas, como esta de que la mujer tuviera que pedirle permiso a su marido para trabajar. Desapareció hasta 1975. Igualmente en ese mismo año también finalmente desapareció que la mujer casada tuviera que pedir permiso a su marido para contratar un crédito, para ir al banco, para dar o pedir un préstamo, para comprar un predio, para rentar un departamento, para rentar un negocio. Las mujeres tenían que pedirle permiso al marido para cualquier actividad civil o mercantil. También, en 1975, desapareció esta obligación de la mujer de pedirle permiso al marido para ejercer
actos civiles o mercantiles. Pero además también, a partir de 1975, gozamos ya en México de una serie de derechos protectores a las mujeres embarazadas que trabajan, como por ejemplo la incapacidad de 3 meses para el parto, los derechos de ciertas horas del día posteriores para la lactancia, y pues se trata de que poco a poco las mujeres mexicanas pues vayan alcanzando esta igualdad, que no es un sueño y no es una utopía y tampoco es una cosa tonta. Una igualdad que al día de hoy, por ejemplo, todavía no se consigue en materia de salarios. Fíjense, una cuestión que hoy está perfectamente bien protegida por la ley. Antaño, antes de 1975, una mujer embarazada era despedida, o una mujer que se embarazara al momento de estar haciendo trámites para ser contratada, no se le daba el contrato de trabajo. Hoy en día, eso ya está prohibido por la ley porque es motivo de protección. Pero bueno, amigas y amigos, esto es parte de esta historia de los derechos de las mujeres casadas, madres y trabajadoras, y les agradezco infinitamente el honor de su atención. Y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.